Capítulo 15. La mañana después de ser testigo de la pesadilla de Jude, Brenna salió de la cabaña para dar un paseo. El aire era fresco y vigorizante bajo los árboles cubiertos de nieve. Jude se había marchado ya a comprobar cómo iban las cosas por la frontera del territorio, dejándole tiempo de sobra para pensar. No entiendes lo que te estoy diciendo. Jude creía que le veía a través de unas lentes de color de rosa, pero se equivocaba. Comprendía lo que había hecho. Se daba cuenta de la oscuridad que le inundaba, pero también había visto cara a cara lo que era la verdadera maldad. Su vileza le había invadido la mente. Sabía sin la menor duda de que Jude no estaba cortado por el mismo patrón. Su confesión no le había sorprendido. Desde el principio había percibido que no era ningún angelito. Pese a todo, se había sentido atraída por él. Su corazón de cambiante percibía una fortaleza dentro de él que complementaría y alimentaría la suya propia. Jamás le había asustado que... Escuchó un ruido a su izquierda. Brenna se quedó inmóvil, y enseguida olfateó el aire y abrió los ojos como platos. Lo primero que el instinto le dijo fue que llamara a Jude, pero no tenía ni idea de cuál era su localización exacta. Tampoco podía volver sobre sus pasos hasta la cabaña. Había recorrido un largo trecho y ahora estaba acorralada, pues le era imposible acceder tanto a la vivienda como a las armas, ocultas dentro de ella. Ni siquiera podía defenderse transformándose en lobo. Se le encogió el estómago, pero a pesar del amargo sabor de la rabia, se obligó a pensar. Si los intrusos captaban su olor, era mujer muerta. En esos precisos momentos se encontraba en la dirección del viento, una pequeña ventaja. Probablemente podría liquidar a 2 o 3 antes de que se dieran cuenta de que estaban siendo atacados. El problema era que había bastantes más de 3 hienas, y aunque los cambiantes hiena eran, por lo general, unos cobardes en el 1 contra 1, no dudarían en atacar a un objetivo más fuerte si un grupo de ellos lo encontraba solo y desprotegido. Acabaría hecha pedazos en cuestión de minutos. Se movió con cuidado, para no delatar su posición, mientras daba gracias al cielo por los abetos que le proporcionaban amparo. En circunstancias normales, se habría subido a esos mismos árboles, pero eso provocaría que la nieve cayera de las ramas. ¡Nieve! Brenna, eres imbécil. Se maldijo para sus adentros cuando miró a su espalda y vio un solitario rastro de pisadas. No tenía tiempo para regresar y borrarlas, aunque se aseguró de cubrir su rastro de ahí en adelante. Demasiado tarde. Demasiado lenta. Era demasiado lenta. Consideró la idea de echar a correr a toda velocidad, pero con tantos como había, la alcanzarían antes de que llegase a un lugar seguro. Brenna. No fue exactamente un sonido dentro de su cabeza, ni una palabra pronunciada. No podía explicar cómo lo había oído, pero sabía que se trataba de Jude. Olía a él. No te muevas. Estate quieta. Lo que le pedía era ilógico, pero confiaba demasiado en él y en sus habilidades como para no darse cuenta de que tenía un plan. Se quedó inmóvil, a pesar de que las hienas se estaban acercando de forma peligrosa. Ábrete. Sintió una presión en la mente. Se le secó la boca. Su corazón se convirtió en una concha cerrada a cal y canto, y el miedo afloró a su lengua. No. No quería que nadie volviera a entrar jamás en su mente. De acuerdo, pero no te muevas. Confía en mí. Las hienas la verían de un momento a otro, pero Brenna obedeció su orden. Y cuando notó que se le erizaba el vello del cuerpo, trató de no dejarse llevar por el pánico. Luego sintió que sus huesos se moldeaban de un modo diferente a cuando se transformaba durante la metamorfosis de humano a animal. Era demasiado. Sus reacciones eran fruto del instinto, difícil de controlar en condiciones normales, imposible en una situación en la que ya estaba al borde del pánico. Habría luchado contra Elia, perturbando de esa manera la quietud y delatando su presencia, pero él la liberaría. Cayó con fuerza al suelo a pesar de la gruesa capa de nieve. Después de visquear para disipar la extraña desorientación que le dificultaba concentrarse, se levantó, sacudió la cabeza y se preparó para echar a correr, pero se encontró con un paisaje alarmantemente familiar.
Ya no estaba cerca de las hienas. A salvo. Estaba a salvo. Pero no veía a Jude por ninguna parte. ¿Dónde estás? Escudriñó los alrededores. Sin embargo, la nieve estaba intacta. Jude no había pasado por allí. La necesidad del lobo por acudir a auxiliar a Jude, a ayudar a defender el territorio, hacía que le costase un gran esfuerzo pensar, pero se acuclilló a la espera. Llegado el caso, Jude sabía dónde estaba y podía encontrarla con mayor facilidad si no se movía del sitio. Era algo de sentido común. Eso no hacía que estuviera menos asustada por él. Jude estaba ahí fuera, solo contra un grupo de hienas que deberían haberse sentido demasiado aterrorizadas como para acercarse al territorio de los Snowdancer. Su osadía le indicó que las garras y los dientes no eran sus únicas armas, sino que contaban con otras más peligrosas. «Vamos, Jude», susurró. «¿Dónde estás?» Jude estaba a punto de sufrir un colapso. Lo que había hecho con Brenna le había exigido una cantidad enorme de energía. Consideró brevemente teletransportar una pistola desde la cabaña, empleando las fuerzas que le quedaban, pero comprendió que dicho acto le agotaría y le convertiría en una presa fácil. En términos humanos, tenía la batería baja. En una hora, a lo sumo, se derrumbaría en el plano psíquico. Sus habilidades quedarían inutilizadas durante las siguientes 24 horas o incluso más. El colapso físico se produciría unas horas después del psíquico. Si eso hubiera ocurrido mientras estaba conectado a la CINET, su estrella psíquica se habría vuelto roja durante unos segundos justo antes de explosionar. Tiempo más que suficiente para que otros lo notaran y lo utilizaran en su provecho. Por esa razón los Sith se tomaban muchas molestias para evitar esos colapsos. Les dejaban en una posición vulnerable. Aunque los escudos básicos aguantaran, las protecciones más sofisticadas tendían a derrumbarse, proporcionando a los enemigos una víctima prácticamente indefensa. Sin embargo, desconectado de la CINET y en plena naturaleza, ni siquiera su familia podría percatarse de su situación. Debido a la dificultad para impedir que 3 mentes inmaduras se desconectaran sin querer de la LaurenNet e intentaran vincularse de nuevo a la CINET, habían estado entrenando a Sienna, a Marley y a Toby para que no accedieran a la red común si no era imprescindible. Era una tarea ardua. Vivir en el plano psíquico, así como en el físico, era algo natural para ellos, pero su seguridad era lo más importante. Tras rodear a los intrusos, se permitió recostar el cuerpo contra un árbol. Aunque podría mantener a raya el colapso físico, eso minaría sus energías poco a poco, de modo que tenía que conservar cuantas pudiera. El colapso en sí no era algo normal. La mayoría de los sí solo se derrumbaban a nivel psíquico. Era la naturaleza de sus habilidades lo que hacía que las cosas fueran diferentes para él. «Te hace vulnerable». Escuchó la voz mental de Ming Lebon, aquella voz que tanto había influido en lo que Jude era. «Pero como parece que es un efecto secundario inevitable de tus habilidades, te sugiero que entrenes tu cuerpo para sobrevivir con la mínima energía». Yo tenía 14 años por aquel entonces y estaba fascinado con su mentor. Ming poseía una de las mentes más fuertes que jamás había visto. La habilidad para el combate mental de la flecha veterana era inigualable, pero lo que distinguía a Ming del resto era que también había entrenado su cuerpo. Era maestro en diversas disciplinas humanas de carácter letal, incluidas el karate y la rara forma conocida como kenjutsu, el arte de la espada, salvo que no se utilizaban katanas, a excepción de las creadas por el hábil uso del cuerpo, que convertían a los hombres en mortíferas armas. Jude había estudiado bajo la tutela de Ming, y más tarde bajo la de un profesor humano, pasando un año entero en la gélida y antigua ciudad de Sapporo. La abandonada ciudad japonesa era tan inhóspita que estaba poblada únicamente por aquellos que querían llevar sus cuerpos al límite, como los discípulos del kenjutsu. Aunque ese arte marcial altamente ofensivo, creado durante la guerra entre Japón y Corea hace un siglo y medio, podía utilizarse para matar, su valor para los Sith radicaba en la extrema disciplina mental y física que inculcaba.
Pero ni siquiera el Kenjutsu era suficiente para un Teku al borde del colapso. Expandió los sentidos a fin de comenzar a recopilar información. Él no era un cambiante, por lo que podría haberle resultado difícil identificar las especies exactas, pero alguna de las hienas se había transformado en su forma animal. Había 20 en su radio de búsqueda, y muchas de ellas iban armadas. Necesitaba echarle un vistazo más de cerca a esas armas. Tomó rápidamente una decisión. Jude se aproximó utilizando lo que había aprendido en Sapporo para controlar el manto de agotamiento que le envolvía y mantener su cerebro en funcionamiento. Una vez se posicionó en la trayectoria de una de las hienas que se encontraba en su forma humana, se apoyó contra otro árbol e hizo aquello que solo los de su subdesignación podían hacer. Difuminó su cuerpo haciéndose invisible. Se afirmaba que ese aspecto de su habilidad derivaba del mismo núcleo del que surgía el don de los Si-Se, que en efecto estaba distorsionando el tiempo. Concéntrate. Los patrones de pensamiento erráticos eran un signo de un colapso inminente. Logró poner su mente bajo control justo a tiempo. Una hiena macho pasó por su lado, con un arma colgada en la espalda y otra en las manos. Comenzaron a formarse migrañas localizadas tras sus párpados, pero mantuvo la invisibilidad hasta que el invasor estuvo lo bastante lejos. A continuación, se concentró en salir de la zona caliente sin dejar rastro. Una explosión tuvo lugar media hora más tarde. Bren oyó el estallido antes de ver la espiral de humo que ascendía hacia el cielo. El impulso de dirigirse en esa dirección era tan abrumador que tuvo que apretar los dientes para reprimirlo. Su familia no había criado una loba estúpida. El fuego no se extendería gracias a la nieve. Además, el bosque estaba tratado con sustancias retardantes antiincendios, y ella no contaba con las armas ni con el apoyo necesario para acabar con todo el grupo de aquellos malditos carroñeros. Pero la frustración que le producía la impotencia no era lo peor. Le aterrara que hubieran atrapado a Jude. Entonces él salió del bosque, y Brenna corrió a su encuentro, posándole la mano en el brazo cuando lo alcanzó. ¿Qué ha pasado? Se tomó un segundo para echarle un vistazo. Jude, tus ojos eran completamente negros. No se podía apreciar ni los iris ni las escleróticas. Han volado parte de la cabaña, dijo, haciendo caso omiso del grito de Brenna. Teniendo en cuenta el enorme estruendo, es muy probable que las patrullas de los Snowdancer estén ya de camino. Ya lo sé. Mientras la preocupación se imponía a la conmoción, escudriñó su pálido rostro. Quiero saber qué te ha pasado. He utilizado demasiada energía, respondió de forma cortante. ¿Cuándo me has sacado de allí? No se trataba de una pregunta. Todas esas semanas de sesiones curativas con Sascha le habían enseñado alguna que otra cosilla sobre cómo funcionaban las habilidades de los Sí. Porque no te dejé entrar en mi mente. Tengo razón, ¿verdad? No tenemos tiempo para discutir ahora ese tema. Señaló con la cabeza en dirección a la cabaña mientras sus ojos comenzaban a recobrar su aspecto normal. Mis conocimientos tácticos me dicen que hace ya mucho que se han ido a las hienas. Deberíamos volver allí para recibir a quienes lleguen. Jude comenzó a moverse y ella corrió para alcanzarlo. ¿Puedes arreglártelas? Tus ojos. Jude la miró de reojo con absoluta arrogancia masculina, y el lobo que moraba en su interior sintió ganas de gruñir. Es algo que suele pasarle a los ojos de los Sí cuando hay de por medio un gran gasto de energía. Soy muy capaz de dar el parte de rigor. Debería aprender a no expresar mi preocupación en lo que a ti respecta, farfulló Brenna. Sería lo más aconsejable. Mientras le clavaba la mirada ceñuda en la espalda, Brenna decidió concentrarse en algo que no le hiciera sentir ganas de sacar las garras. ¿Cómo me sacaste de allí? Teletransportándote. En la mente de Brenna se hizo un silencio absoluto. El frío vacío del miedo más atroz. El que yo tuviera esa capacidad significaba que era un telequinésico, un Teku muy poderoso, igual que él, que el carnicero. ¿Cuándo pensabas contármelo? Sentía que su corazón era como un bloque de hielo. Nunca, respondió cortante.
No eres racional en lo relativo a los ITQ, y tus prejuicios influyen en los demás. Brenna no comprendía qué era lo que estaba insinuando, pero sabía que no era ningún cumplido. Esto es entre tú y yo, nadie más. Jude se detuvo y se volvió hacia Elia, un hombre de belleza perfecta y férreo control. No, Brenna, se trata de ti, de tu familia, de todo el clan. Si empiezas a despreciarme, todos te seguirán. ¿Desde cuándo te importa lo que piensen los demás? Desde que me he dado cuenta de que Marley empieza a mostrar signos de tener al menos cierto poder telequinésico entre sus habilidades. No aparecía en sus pruebas iniciales, pero es algo que a veces ocurre con los niños, que tienen otra habilidad predominante, aunque ahora está aflorando. La ira se convirtió en culpa, y la culpa volvió a tornarse en ira. Es solo una niña. Nadie del clan atacaría a un cachorro. Se le encendió el rostro solo de pensarlo, pero al mismo tiempo algo pugnaba por salir a la superficie. Información que no acertaba a comprender. Lo único que sabía era que guardaba cierta relación con la conexión entre Jude y Santana Enrique. Jude cruzó los brazos. No va a ser una niña toda la vida. Si envenenas al clan en contra de los telequinésicos, ¿qué será de ella cuando crezca? Las garras de Brenna amenazaban con aparecer, y la cólera se llevó consigo aquel etéreo retazo de información que flotaba en su mente. ¿Es esa la opinión que tienes de mí? Pues que te jodan. Dio media vuelta y corrió el resto del trayecto hasta la cabaña alentada por la furia. Darse cuenta de que Jude le seguía el ritmo no mejoró su estado de ánimo. Él era un sí. No debería ser capaz de hacerlo. Pero maldita fuera si le preguntara qué era lo que hacía para conseguir tener la velocidad de un cambiante. Esas sanguijuelas se han marchado. Fragmentos de madera y vidrio yacían desperdigados sobre la nieve, y el olor astringente de los explosivos químicos impregnaba el aire. Pero lo más curioso era que la cabaña no había sufrido grandes daños. La explosión solo había volado una parte mínima. Jude se puso en cuclillas y le tendió una mano. ¿Tienes un pañuelo? ¿Te parece que tengo pinta de tener un pañuelo? Servirá como un trapo limpio. Espera. Se encaminó hasta una ventana, sorteando los escombros. No entres, le advirtió Jude. No hemos comprobado que no haya más explosivos. Brenna le miró con expresión torva, y abriendo la ventana desde fuera, después de cerciorarse de que no estaba preparada para que explotase, metió la mano para abrir un cajón. Al cabo de un segundo sujetaba un pequeño paño de cocina en la mano. Toma. Gracias. Jude utilizó el suave paño para recoger algo que Elia no pudo ver. ¿Qué es? Le espetó rápidamente. Un detonador. Por desgracia, muy común. Quizá los técnicos puedan obtener alguna cosa. Los Snowdancers se preocupaban mucho de mantenerse al tanto de las nuevas tecnologías para poder derrotar a los sí en su propio juego. Ella solía ayudar en los asuntos técnicos. Antes. Murmuró Jude. Me parece que no cabe esa posibilidad. Se levantó con el detonador en la mano. ¿Crees que lo colocaron? Percibió el olor del clan en el viento. Vienen los del clan. Debían de estar por la zona para llegar aquí tan rápido. Envié un mensaje a Hawke esta mañana informándole de que había detectado signos de que alguien había entrado sin autorización y sugiriéndole que sería prudente inspeccionar las secciones fronterizas inmediatas a mi cuadrante. Los lobos comenzaron a llegar en tropel desde el bosque. Brenna reconoció a Riley y a Andrew. ¡Mierda!